Vamos a terminar esta unidad número 3 haciendo una revisión a otros métodos de muestreo. En especial, vamos a conversar un poco sobre el muestreo aplicado a la auditoría. Si bien todavía no han visto auditoría los estudiantes que eligen la carrera de contador, luego la verán más adelante y muchas técnicas estadísticas son aplicadas en la auditoría. ¿Sí? La auditoría entendida como aquella disciplina que pretende controlar y chequear transacciones, registros y una serie de características, ya sea de documentación, de documentación digitalizada, contratos, etcétera. ¿Sí? Entonces, en auditoría, tal vez tengamos que controlar si un conjunto de contratos tienen todos los requisitos necesarios o si un conjunto de transacciones han sido debidamente documentadas a través de la factura, si las facturas han sido debidamente registradas, etc. A veces la auditoría es llevada a cabo por un auditor interno dentro de la empresa y otras veces, o de la institución, y otras veces es un auditor externo que la empresa debe contratar, ya sea porque así lo obligan las normas en las que está inmersa, o bien porque así lo decida. La mayoría de estos métodos aplicados a la auditoría pretenden muestrear variables o atributos. Son variables aquellas que admiten el cálculo de medidas, ¿sí? Entonces yo podría querer en un muestreo de variables analizar o estimar medias, totales o varianzas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el total de saldos de cuentas por cobrar o el valor de un inventario. Y el muestreo por atributos, en cambio, será cuando que queremos ver de alguna manera proporciones, ¿sí? Proporción de defecto, proporción de anomalías, de determinadas situaciones. Para poder llevar adelante un muestreo aplicado a la auditoría, es necesario entonces que para diseñar la muestra tengamos en cuenta lo siguiente. Por un lado, el objetivo de la auditoría. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de objetivo? Y bueno, según cuál es el objetivo, vamos a ver cuál es la población y cuál es la muestra. Entonces, supongamos que el auditor considera que se han registrado erróneamente las cuentas por cobrar, la población estará formada entonces por todos los saldos de las cuentas a cobrar realizados en un periodo de tiempo, o bien los cobros realizados en ese mismo periodo de tiempo. Entonces, si la población es esa, podemos seleccionar una muestra, ¿sí? A algunas de estas cuentas por cobrar o a algunas de estas cobranzas. Luego vamos a trabajar con lo que va a tener que ver con el riesgo o la incertidumbre, porque como trabajamos con una muestra no vamos a encontrar exactamente lo que va a suceder en la población. Entonces se suelen definir errores tolerables esperados. O sea, ¿cuál es el máximo error que el auditor espera encontrar de que las cuentas por cobrar no hayan sido registradas o de que haya habido errores? Y entonces se establecen estos niveles de error que suelen ser pequeños, ¿sí? Y la idea es que si en una muestra encontramos que hay varios de estos errores, entonces se aumenta el tamaño de la muestra para seguir controlando, digamos, los errores. Ahora, si en una muestra la cantidad de errores es mínima o ninguna, entonces se considera o se puede dejar el trabajo en ese estado porque no hemos encontrado prácticamente errores. Cuando se encuentran algún tipo de error, es necesario analizarlos y proyectarlos de alguna manera. Es decir, tratar de ver si estos errores encontrados son los que uno toleraría o no. Si son más los errores encontrados que los que uno puede tolerar, entonces es necesario proyectarlos a nivel de la población y en ese sentido tratar de seguir, digamos, indagando, investigando y corrigiendo. Imagínense que si las facturas no son debidamente registradas, sobre esa factura no se pagan los impuestos, puede haber un problema serio y grave en el momento de una inspección si no se han hecho, digamos, las registraciones correspondientes. Y por último, esos errores encontrados es necesario que sean evaluados. Entonces, si esos errores son importantes, analizar esa naturaleza que tienen los errores y tomar las acciones correctivas correspondientes, ¿sí? Corregirlo de alguna manera. Esto a nivel de auditoría permite encontrar los saldos correctamente de las cuentas, permite controlar debidamente el inventario, ¿sí? Todo esto puede tener un efecto no solo económico, sino en positivo y hasta financiero en las empresas.
Dentro de estos muestreos aplicados a la auditoría, vamos a hablar muy brevemente de 3 de ellos que son los más comunes. ¿Sí? El muestreo de parar o seguir, que es aplicable más bien a muestreo de atributos, y la idea es tomar una muestra que no sea muy grande, que sea pequeña, y ver si existe o no existe una anomalía, ¿sí? Que exista o no exista un error. Si bien no se van a poder hacer estimaciones puntuales ni por intervalo, por lo menos vamos a poder decir que en la muestra se ha superado o no se ha superado cierto valor. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un universo de 2.000 órdenes de pago, por ejemplo, y estas están respaldadas por sus correspondientes facturas, esto sería lo correcto. Pero puede suceder que alguna de ellas no estén respaldadas por algún error cometido, y entonces vamos a tomar una muestra para ver esto. Se suele utilizar el muestreo hipergeométrico, se suele establecer un nivel de confianza, en este caso el 95% suele ser el nivel más característico, y entonces consideran una tasa que uno podría decir la máxima admitida de que ocurra este problema, o sea que no estén respaldadas las órdenes de pago por sus respectivas facturas. Vamos a suponer que esta tasa la fijamos en el 0,03 y entonces sería un poco la cantidad de éxitos en la población, considerando el éxito, el problema o el no respaldo. 0,03 por las 2.000 me va a dar 60. En un módulo hipergeométrico yo necesito el tamaño de la población, 2.000 órdenes, la cantidad de éxitos en la población, en este caso 60, que es lo que queremos admitir. Luego voy a tener el nivel de confianza, que es este 0,95, y como quiero que la cantidad de éxitos, o sea, la cantidad de órdenes de pago que no tengan respaldo, sea igual a 0, o sea, que no haya ninguna con problema, puedo buscar entonces en la hipergeométrica determinando una muestra inicial, ¿sí? Por ejemplo, la muestra inicial para estos datos es de 100, y entonces me mantiene este nivel de confianza con este x igual a 0 éxito. Esto, si nosotros lo hacemos con InfoStat, vamos probando distintos valores de la muestra inicial, observamos el valor que nos da de probabilidad, y en base a eso vamos jugando de alguna manera con los tamaños de muestra. Ahora bien, tomamos la muestra, hacemos el análisis, encontramos alguna orden de pago, por lo menos una, que no tiene respaldo, y entonces, como hay una irregularidad, debería tomar una muestra más grande. Y entonces, si vuelvo a probar en InfoStat el cálculo de probabilidades con una hipergeométrica, con los datos que tengo, el 0,95, pero ahora con x igual a 1, voy a ver que tengo que tomar una muestra un poco más grande, tal vez de 60 unidades más, por ejemplo, para seguir investigando. Y así sucesivamente. Entonces, el muestreo es, no hay anomalías, paro, no hago más nada, hay anomalías o hay irregularidades y sigo muestreando. Otro de los muestreos que podemos considerar o utilizar es el muestreo por descubrimiento. Y este muestreo se suele utilizar cuando la existencia de un único error o de pocos errores sean irregularidades tan importantes que estemos ante la presencia de un fraude o de una situación muy grave, por lo cual requiere una investigación en profundidad, ¿sí? Y entonces analizar toda la población en definitiva, ¿sí? Entonces podría ser, por ejemplo, en un banco que se hayan otorgado créditos sin las garantías correspondientes. Entonces, con un crédito mal otorgado, uno podría decir entonces que en la entidad se ha cometido algún tipo de fraude, o bien se están dando créditos sin los correspondientes requisitos. Y entonces analizar todas las carpetas de crédito que se tengan o que se hayan otorgado en un periodo de tiempo. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Acá una gran empresa tiene 5.000 empleados, este es el N mayúscula, se sospecha que se están pagando sueldos a personas que no existen, entonces lo que se quiere hacer es investigar esta situación. Se considera que pueden existir errores en las nóminas, pero si no es eso, que no haya más que un 3 por 1000 del total con este problema. Entonces, el 3 por 1000 de 5.000 sería la cantidad de éxitos en la población, en este caso 15. ¿Sí? Entonces, si hay 15 o menos en 5.000, se considerará que es una irregularidad que no es tan grave. Pero si hay más de 15, sí. Entonces, de esta manera yo puedo determinar con un nivel de confianza del 95%, aplicando esta fórmula, puedo
calcular el tamaño de muestra, ¿sí? 5.000 es el N grande, K la cantidad de éxitos en la población, que es el 0,003 por 5.000, y este P, que se llamó AKP, es el nivel de confianza del 0,95. Haciendo esta cuenta, dice que debería seleccionar 905 empleados y ver que si hay alguna situación irregular. Si no aparece, entonces no pasa nada, no hay problema, hasta ahí llegamos, pero si descubrimos, y de ahí el nombre del muestreo por descubrimiento, que hay uno o más errores, entonces deberíamos investigar en profundidad todos los salarios pagados en el periodo que corresponde. Por último, también tenemos en estos tipos de muestreo aplicados a la auditoría el muestreo de aceptación. Y esto significa, en primer lugar, seleccionar una muestra en un lote. Y el lote puede ser un lote de comprobante, una caja con mercaderías, puede ser el trabajo diario de un empleado en un periodo de tiempo. ¿Sí? Nosotros vamos a definir el lote. Y vamos a determinar un número de aceptación de ese lote. Es decir, si el lote es un conjunto de comprobantes que están digitalizados, el número de aceptación puede ser un número pequeño en el que aceptemos algún error, digamos, de ese lote. ¿Sí? Y establecer la regla de decisión. Si en la muestra aparece menos de C errores o defectos, el lote es aceptado, ¿sí? Sin hacer más nada. Pero si tenemos más de C errores o C o más, entonces podemos rechazar el lote y seguir analizando, digamos, lo que resta de ese lote, para que en función de ello tomemos acciones correctivas o no. A veces de una muestra total se hacen subdivisiones en submuestras y entonces se trabaja con algún único error en la primer submuestra. Y si no lo encontramos, vamos a la segunda submuestra. Y si no llegamos a encontrar nada, muchas veces no hace falta continuar con el resto de la muestra, ¿sí? Y de esa manera aceptamos que no tenemos errores en lo que hemos estado considerando. Fíjense que los tres tipos de muestreo consisten en tomar una muestra, tratar de analizar si hay errores o cuestiones a corregir, si estas son pequeñas o insignificantes o no requieren de un problema irregular bastante importante, no se consideran, digo, un problema bastante importante, entonces el lote es aceptado, el muestreo es considerado que está del todo, que se puede considerar que ya está, que no hay nada más que hacer, y de lo contrario hay que continuar, hay que analizar, hay que investigar, o hay que trabajar con todos los elementos para ver si no existen más irregularidades o errores cometidos. Por último, me queda mencionar tres tipos de muestreos, los más comunes dentro del muestreo no probabilístico. Recuerden que habíamos dicho que el muestreo no probabilístico era aquel muestreo en donde no podíamos conocer la probabilidad de seleccionar a los individuos y por lo tanto no podíamos medir errores de muestreo. Los tres más comunes o habituales que uno podría encontrar dentro de este tipo de muestreo es el por cuota, que es cuando seleccionamos individuos o elementos que cumplen con una determinada característica y entonces queremos que haya una cuota de individuos con esta característica, una cuota con individuos de otra característica, etc. Muchas veces existe el muestreo por cuota cuando la queremos hacer una encuesta, por ejemplo, y debe haber un determinado porcentaje de varones y un determinado porcentaje de mujeres. Entonces, cuando logramos dentro de la selección que hemos realizado la respuesta de todos los varones, seguiremos solo preguntando a las mujeres. Y entonces eso es un muestreo no probabilístico y en cuotas para mantener la cuota, en este caso de sexo, pero podría ser una cuota por rango etario o podría ser una cuota por personas que viven en una localidad o que viven en otra. El muestreo intencional es cuando elegimos a los individuos según un criterio que nosotros queremos elegir. Por ejemplo, voy a seleccionar individuos que viven en un determinado barrio porque sé que a ese barrio puedo ir, es seguro, no voy a tener algún problema en cuanto a que me van a permitir ingresar, etcétera, a ese barrio, y entonces intencionalmente hago la encuesta o mi estudio con esos individuos. Y por último, el tipo de muestreo casual. Tipo de muestreo casual, que es cuando yo selecciono cualquier individuo en cualquier lugar, por eso pueden ser las personas que pasan por la peatonal de la ciudad, y le pregunto sobre alguna característica, alguna cuestión que me interesa.
Estas suelen ser encuestas más de tipo de opinión, con temas que están de moda, o con temas que están en discusión. Entonces yo podría preguntar, por ejemplo, ¿qué opinas sobre lo que se piensa hacer de ampliar tal lugar o tal otro, o de poner luminarias nuevas o no ponerlas en tal lugar? O sea, determinada cuestión, encuesta de opinión que yo puedo o quiera realizar, puedo utilizar este tipo de muestreo. Por supuesto que todas las conclusiones y todo lo que hagamos es para esos individuos en particular que han quedado seleccionados en estas muestras. Yo no puedo hacer inferencia, ¿sí?, hacia una población de donde yo no conocía de antemano cuál era la probabilidad, de alguna manera, de seleccionar esos individuos en la población. ¿Sí? Entonces, el muestreo no probabilístico no me va a permitir sacar conclusiones para una población, no voy a poder inferir, pero sí voy a poder analizar a un conjunto de individuos que contestaron y que pasaron por la peatonal, o que yo elegí de un barrio determinado, o bien que según una cuota le pregunté a un grupo y le pregunté a otro, según el tipo de muestreo utilizado.